el Ministerio Público Independiente. Ustedes saben, evidentemente, que los casos de corrupción que se han venido llevando hasta ahora del gobierno pasado han estado en su peor etapa de cara al Ministerio Público. Porque a todos se les ha variado la medida de coerción, por lo menos a los principales imputados. Jean Alain, Alexis Medina, José Ramón Peralta y ahora mismo Gonzalo Castillo. Si usted se pone a analizar esta situación, que coincidencialmente pasa en el preludio de la campaña de las elecciones presidenciales, en la recta final de la campaña, dice, bueno, independientemente de que era evidente que eso iba a pasar por las situaciones de la legalidad, no hay ni siquiera acusaciones formales en la mayoría de los casos. Se ha batallado y se ha debatido mucho de si había o no razón suficiente para privarles de libertad, que condena anticipada, un grupo de la gente que no le importa eso, lo que quería la gente presa. Sin entrar en esas diatribas, yo quiero que analicemos lo siguiente. Primero, vamos a verlo desde el punto de vista de conveniencia. ¿A quién le conviene que a estas alturas de juego sean liberadas esas personas? No hace 6 meses ni un año. No dentro de 6 meses después de las elecciones. Ahora. ¿Qué ha acontecido que pudiera haber dado al traste con la posición radical del Ministerio Público? Porque hasta ahora no se han pronunciado públicamente de que van a apelar, de que eso está mal, presionando a los jueces. La actitud ha cambiado del Ministerio Público. Han habido muchas especulaciones de que se transaron la oposición, Danilo y compañía, con el presidente Luis Abinader. Miren cómo Víctor Fadul votó por el presidente del Tribunal Constitucional del presidente Abinader. Miren cómo Miriam Germán tiene dos personas ahí en el Tribunal Constitucional. Independientemente de eso, de esas maquinaciones, que pudiéramos dar, yo no quiero centrarme ahí en eso, porque son muchas especulaciones. Vamos a analizar esto del siguiente punto de vista. La liberación de estas personas en plena campaña, yo la voy a tomar de la siguiente manera y con las siguientes puntualizaciones. Si indefectiblemente el Ministerio Público no podía ya frenar la salida, la puesta, la variación de la medida de coerción a los implicados en los casos de corrupción ya mencionados, y la justicia ya estaba obligada a ponerlos en libertad, pura y simple, pero lo que ha hecho es variar la medida de coerción y los ha dejado con libertad condicional, por lo menos a Gonzalo, a Alexis y a Jean Alain. Estratégicamente, si yo fuera el gobierno, por ejemplo, y a mí como gobierno y como partido de gobierno para mi proyecto reeleccionista, me convendría que estuvieran presos. A mí me convendría una condena ahora, 6 meses antes. Se le cantan 15, 20 años. Pero ese cometido no se ha logrado. El Ministerio Público ha fracasado en ese rol, en esa parte. Ahora, si indefectiblemente tengo que ponerlos en libertad y yo pudiera manejar eso, dejarlo 2 o 3 meses y calculo, bueno, vamos a analizarlo bien. ¿Qué me conviene? ¿Retenerlos sabiendo la gente que el Ministerio Público no tiene aval, que no ha dado abasto con los casos, no se ha desenvuelto bien por llevar un caso contundente y lograr condenas? Me arriesgo a eso para que ya se ha visto que eso no ha calado ya en la población como caló al principio. O simplemente a esas personas que no son santos de devoción de nadie, porque ustedes saben que no le cae muy bien ni Jean Alain, ni Peralta, ni Alexis, a nadie. Esa gente inclusive a nadie le importó que lo soltaran, salvo a Gonzalo. Los otros pudieron haberse podrido en la cárcel. La gente no le paraba eso. Entonces, si yo fuera gobierno, ¿qué yo calculo? Bueno, vamos a pescar en mar revuelto.
Yo voy a pescar en mar revuelto. Vamos a soltarlo todo. Como ya esa gente fueron condenadas con anticipación, son gente que ya se ganaron la mala voluntad del pueblo. La gente, la mayoría de la gente, tú no tienes que presentarle media prueba de nada. Para todo el mundo son culpables. Vamos a soltarlos. ¿Para qué? Para que se le peguen al candidato de la oposición. Y evidentemente eso, en lugar de sumarle, les va a restar. ¿Cuál es el riesgo con esa movida? El riesgo de Gonzalo, que de todos los mencionados, el único que la gente le tiene cariño y lo vio como malo y como una injusticia que lo metieran preso fue a Gonzalo Castillo. De todos, el único que le sumaría al proyecto del PLD, si se suma a la campaña, si se adhiere a la campaña, sería Gonzalo Castillo. Y eso es un riesgo calculado. Entonces, ahora, ¿se sumaría Gonzalo activamente, de manera personal, a la campaña de Abel? Están apostando a que no. Y yo particularmente creo que tampoco lo haría. Porque ya a él no le fue muy bien como candidato. Fue el blanco de ataque, evidentemente, de los detractores, los que no querían, los que no comulgaban con su proyecto presidencial. Y como empresario también le afectó, porque le afectó su imagen, se ligó a casos de corrupción. Repito, fue el blanco de ataque, de muchos ataques por ser el candidato del partido de gobierno en su momento. Ahora que pasó por el sedazo de la justicia, que estuvo preso, domiciliario por lo menos, pero estuvo preso, y le variaron la medida de coerción, la familia lo que va, ¿qué tú ganas con eso? Si Gonzalo se suma a la campaña de Abel, ¿eso va a significar que Abel va a ganar? Ese oxígeno que le pudiera dar Gonzalo a la campaña, a la candidatura de Abel González dentro del PLD, sería tan significativo que amenazaría la candidatura de Luis. Si eso no es así, le dirán sus familias o sus allegados, los que lo quieren de verdad, le dirán, bueno, si eso no es tan así, entonces no vale la pena que tú te arriesgues a que el poder del gobierno y el poder político, ¿verdad?, te invista otra vez con el tema de justicia. No vale la pena. Y en un país como este, que se ha demostrado que el que está en el gobierno y tiene el poder y lo usa, no solamente este gobierno. Ustedes saben, todos los gobiernos, el PLD, lo usó Leonel, lo usó Hipólito, ni se diga. Todo el que ha estado en el gobierno ha utilizado el poder. El poder es para usarlo, dicen la inmensa mayoría. Yo, Gonzalo, no creo que se arriesgue a eso. Y a eso está apostando, evidentemente, el gobierno. Con la variable, dice, bueno, todos toros, todos vacas, vamos a soltárselo a todos. ¿Para qué? Para que hagan vida pública, para que se acerquen al candidato. Y ciertamente, ustedes vieron cómo Peralta hizo acto público dentro, en una actividad del PLD. Y ya vieron cómo Jean Alain, que tiene prisión domiciliaria aún con grillete, está haciendo vida pública a través de YouTube y está causando revuelo, furor mediático, está haciendo vida pública. Y al gobierno eso le conviene, porque dice, bueno, esta gente no le suma, lo que hacen es restarle, ojalá que se le peguen todos a candidatos de la oposición del PLD. Salvo Gonzalo. Es un riesgo quizás no fríamente calculado, adaptándose a la coyuntura, y lo que calculan es, bueno, vamos a pescar en mar revuelto, repito, para ver si esto es más negativo que positivo, porque ya indefectiblemente habría que soltarlo. Ahora bien, analicen lo siguiente. Vámonos a la realpolitik. Si el PLD tiene su candidato, que es Abel Martínez, y la Fuerza del Pueblo tiene su candidato, que es Leonel Fernández, y la diferencia marcada que hay entre esos dos partidos no es entre Abel y Leonel, es entre Leonel y Danilo. Y miren ustedes cómo Víctor Fadul votó por el presidente del Tribunal Constitucional de Luis Abinader, del gobierno. Eso no es fortuito. Y eso no fue lo que dijo Abel. Públicamente, lo que manifestó Abel era que estaba en contra de eso. Ahora, Danilo Medina públicamente también dijo, ahí no hubo consenso. No creo. Entonces, ¿a quién respondió Víctor Fadul cuando fue y votó por Napoleón Esteves como presidente del Tribunal Constitucional? Si usted se pone a analizar
para mí y para mucha gente que analiza la situación, diría, bueno, si o responde Abel o responde Danilo. Y si Abel públicamente dijo primero que Danilo, que él estaba en contra de eso, uno infiere, bueno, pues él respondió a Danilo. Eso pasa, miren las variaciones de la medida de coerción como salen. Entonces, hay un pacto del PLDismo de Danilo, del danilismo, con el gobierno, buscando que le flojen con el tema de la justicia. Entonces, el Ministerio Público Independiente no fue al final, nunca ha sido tan independiente. Porque es extraño la postura del Ministerio Público, que le varían esa medida de coerción y no han saltado públicamente ni Jenny Berenice, ni Wilson Camacho, a acabar con esa decisión del juez, a presionar a esos jueces o a recusarlos y a dar una declaración pública a los medios de comunicación en contra de esa decisión. Eso es altamente extraño, esa postura del Ministerio Público. Pero yo me voy más lejos aún. Y por eso le digo, ustedes abran la mente para que nos vayamos a la realpolitik de los acontecimientos. Ustedes se han puesto a analizar que lo que nos han dicho la clase política, ¿no?, es que en sus momentos cada gobierno, cada mandatario de turno ha articulado la justicia a su antojo, a su conveniencia. No necesariamente por temas particulares personales de que yo quiero impunidad para mí, sino para tener una justicia que responda a ello, por cualquier cosa que pueda pasar. Lo hizo Hipólito, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo, ahora lo hizo Luis. Usted se ha puesto a pensar que el Ministerio Público, que se ha vendido como independiente, el único elemento que ha agregado el PRM es a Miriam Germán. Luego, el 99.9% de ese Ministerio Público fue formado por el PLD. Entonces, quienes han actuado visceralmente, radicalmente y tempestivamente en contra del PLD y sus funcionarios han sido los mismos miembros de ese Ministerio Público que el PLD conformó. Y si el PLD puso el 99.9% y el PRM puso el 0.1% de ese Ministerio Público, ¿quién aportó más a la independencia del Ministerio Público? ¿El PLD o el PRM? No es un indicador de que ese Ministerio Público está actuando de manera independiente el hecho que haya investido de la forma en que invistió el PLD y que nunca se articuló para que favoreciera el PLD. Yo solo le estoy poniendo esto sobre el tapete. ¿Por qué yo analizo eso y lo pongo así en el tapete? Porque ahora yo podía decir también, lo mismo, bueno, y si ese Ministerio Público ha investido hacia el PLD, ¿por qué? Porque le conviene al Ministerio Público. ¿Coyunturalmente le ha convertido al gobierno? Sí. Pero el único aditamento que ha puesto el gobierno del cambio fue a Miriam Germán. Lo que quiere decir que las actuaciones de ese Ministerio Público, aunque no son imparciales y mucho menos independientes, no quieren decir que están parcializadas exclusivamente con el gobierno, sino con sus propios intereses. ¿De quiénes? De quienes tienen el control de ese Ministerio Público, que se ha politizado. Se ha politizado, respondiendo a intereses coyunturales políticos para asegurar su supervivencia. Porque, ¿cómo se vería ante la opinión pública que un fiscal de eso sea removido cuando está llevando un caso de corrupción tan importante como lo que lleva? Que quiten a Wilson Camacho o a Jenny Berenice, o que renuncie Miriam Germán, o que la cambien y pongan otra procuradora general o un procurador político del PRM. ¿Cómo se vería? ¿Con quién ustedes creen que pudiera el presidente de la República reemplazar a doña Miriam como procurador y que no cause un revuelo negativo? El único nombre que se me ocurre es Jenny Berenice. Que doña Miriam está cansada, que por la edad, que enferma, hay que reemplazarla. Al presidente no se le ocurriría poner un abogado del PRM ahí, después que ha vendido que es un Ministerio Público independiente.
O tiene que poner a Jenny o tiene que poner a Wilson. Y la más cercana es Jenny, que fueron los dos decretos que él puso. O sea, Jenny sabe eso. Y está apostando y pichando el juego para eso. Desde ahí, desde el Ministerio Público. Y por eso es que yo he mantenido y sostenido que un Ministerio Público, al igual como en Estados Unidos, una Procuraduría General de la República, independiente totalmente de que por elección o por carrera judicial, administrativa, una carrera profesional, sería delegar el poder a un sector de la población orquestado para mantenerse en una estructura. Porque un Ministerio Público que no respete ningún órgano, como este Ministerio Público, por ejemplo, que no respeta ni los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, ni a los funcionarios, simplemente se le dobla el pulso con el gobierno de turno porque es el que tiene la potestad de quitarlo. Si usted le quita eso al gobierno central y lo pone independiente, ese Ministerio Público tendría el poder de sancionar a todo el mundo, a todos los poderes. Pero ¿quién tendría el poder para supervisar y sancionarlos a ellos? Nadie. Ni siquiera el voto popular. Porque estarían quitados por 5 o 6 años, elegido entre ellos como magistrados. Esa es la modalidad que se ha vendido. Entonces delegaría el poder a un grupo de profesionales juristas que, según el criterio moral que ellos tengan, es que van a hacer las cosas, sin importar lo que quiera la población, sin importar lo que diga, por ejemplo, el presidente de turno, que sí sería electo por voto popular. Porque a todas estas, lo que legitima, por ejemplo, las acciones del presidente Luis Abinader, independientemente de que usted esté de acuerdo o no, es que el 52-53% de la población lo eligió a él para que dirigiera. Pero ¿quién eligió a Miriam Germán y a Jenny Bernice? No fue ese 52% de la población, aunque el apoyo es un 60% ahora. Y si mañana llega la procuradora y después el 80% no aprueba su gestión, ¿cómo la remueve un presidente en un Ministerio Público independiente? Que tiene que acotar sus 5 o 6 años. Ahí, y se eligen entre ellos. O sea, por eso traigo eso al debate por lo que está aconteciendo ahora. Fíjense en cómo ahora el hecho de que todos esos procesos se hayan caído, todos esos acusados estén en sus casas con libertad condicional, que pueden sumarse a la campaña política, puede convenirle a la oposición, puede convenirle al partido de gobierno, pero tenemos que ver más allá de la curva para ver a quién beneficia finalmente esta situación. ¿Cuál saldrá más beneficiado? ¿Saldrá más beneficiado el gobierno? ¿Saldrá más beneficiada la oposición con sus candidatos? ¿O saldrán beneficiados particularmente esos que están involucrados en esos casos, que se les va a asegurar a cambio de un asunto electoral que lo voy a dejar en el aire para que ustedes lo deduzcan, ¿verdad? El hecho de que ellos salgan de esos procesos, pero que se vayan para sus casas. Ahí se los dejo.